los que andan preguntando por el profe Puig ya se va a sumar dentro de un ratito. Voy a empezar yo la clase. Eh, lo que vamos a ver entonces, esto ustedes lo tienen visto ya el año pasado, pero vamos a hacer una pequeña revisión como para evitar sorpresas. Los equivalentes de función del tiempo y función transformada. Acá les recuerdo que en muchas de los PowerPoint o de los archivos PDF que yo les subo al aula virtual, ustedes van a encontrar que yo utilizo como operador de Laplace la P, como se usaba antiguamente, y en lugar de la S. P y S es exactamente lo mismo. Me quedó la costumbre esa debido a que cuando dictaba en presencial, la S y los 5 en la pizarra eran bastante parecidos, entonces para evitar confusiones, utilice siempre la P dictando clase. Como mucho material lo tengo impreso de años anteriores, he seguido usando la P para los archivos nuevos también. Por ahí, en algunos casos, cuando me acuerdo, pongo la S, pero acuérdense que en el caso de la variable Laplace, P y S es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de un resistor, en el dominio del tiempo nosotros tenemos la ley de Ohm, la tensión, e igual al valor del resistor por la corriente en función del tiempo. Y en forma transformada, la tensión sobre el resistor se convierte en tensión transformada, que es igual al producto del resistor por la corriente transformada. Es decir, lo que es tensión del tiempo se convierte en tensión sobre el resistor transformada, y lo que es corriente en el tiempo, la resistencia es una constante, y lo que es eh, corriente en el tiempo se convierte en corriente transformada. En el caso del inductor, vamos a tener que la tensión sobre el inductor era L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y la corriente es 1 sobre el integral, 1 sobre L, perdón, por la integral de la tensión sobre el inductor por la diferencia del tiempo, más la corriente inicial si existiera. En el caso transformado, la tensión en el inductor en el tiempo se transforma en tensión transformada en el inductor. La corriente en el tiempo se convierte en corriente transformada. Si nosotros nos fijamos, la tensión que aparece acá en la fórmula de corriente del tiempo, como es un escalón, recuerden que esta sería la corriente inicial. Esa es la razón por la cual acá queda en forma transformada la corriente dividido P o dividido S. Si ustedes se fijan en esta filmina, acá ocurre una cosa interesante en donde Profe, yo estoy disculpe. con... Sí, Dice, hay alumnos que están en sala de espera, me dicen. ¿Puede ahí los ser? admito todos. Sí, sí, puede ser. Lo que Perfecto. pasa es que no me sonó el timbrecito avisándome. Ahí lo estoy incorporando. Gracias. No, no, no hay de qué, profe. Al pelo. Lo que pasa es que estoy mirando la pantalla de lo que estoy diciendo, y por ahí me pierdo la pantallita chiquita de los que se tienen que incorporar. Bueno, ahí están todos. Les decía, voy a volver a la anterior. En el caso transformado, ¿sí? Nosotros podemos
verlo, lo que sería la transformación de Thevenin a Norton. O sea, mientras la tensión en el inductor es el producto, esto sería el producto del valor del inductor por P, una derivada, por la I de P, o sea, P por I de P es la derivada de la corriente en el tiempo sobre el tiempo, en función del tiempo. Esta sería la corriente inicial. Entonces, si ustedes se fijan en el circuito equivalente, esto sería Thevenin y pasar a Norton, donde transformo una fuente de tensión con impedancia en serie, ¿sí?, en fuente de corriente con la misma impedancia en paralelo. Si ustedes se fijan en las dos expresiones, la de la tensión transformada y la corriente transformada, en el inductor, simplemente si yo hago pasaje de término, obtengo una de la otra, que es lo que estoy haciendo cuando hago el pasaje de Thevenin a Norton. En el caso del capacitor ocurre algo más o menos parecido. Fíjense, acá estamos en función del tiempo. La tensión sobre el capacitor era 1 sobre C, la integral de la corriente que circula por el capacitor por la diferencia del tiempo, más B sub 0, que sería la tensión inicial si es que el capacitor estaba cargado. Y la corriente sobre el capacitor va a ser C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Cuando nosotros vamos a la transformada, aparece la tensión transformada sobre el capacitor. Acá tenemos una integral. Acuerden que sé que la integral es dividido S o dividido P, o sea, la función del tiempo de una integral en forma transformada es el cociente de la corriente, C, que es el valor de la constante, o sea, el valor del capacitor, y el operador de Laplace, P o S. Y esta tensión que aparece acá como tensión inicial, si ustedes se fijan, como es un escalón de tensión, acuérdense que el capacitor está cargado con un escalón de tensión, al hacer la transformada aparece dividido P como es la transformada de un escalón. En el caso de la corriente del tiempo va a ser la corriente transformada. Acá tenemos una derivada es multiplicar por P o por S, la variable que estamos considerando, y aparece acá lo que sería una corriente. Si el capacitor está cargado inicialmente, aparecería esta corriente que se va a restar, aparece en sentido contrario a la corriente al aplicarle una fuente al capacitor. Podemos ver también el capacitor como, con todo eso, podemos ver también el capacitor como un capacitor cargado. Lo podemos identificar como un capacitor descargado con una fuente en serie. Esta sería la expresión que me define este circuito. Si yo hago el Norton de este circuito, me aparece el mismo capacitor y este valor de corriente multiplicado por la inversa del capacitor me va a dar el valor que va a tener esta fuente de corriente de Norton y va a aparecer esto que sería la corriente inicial del capacitor si es que el capacitor estaba cargado. Vamos, Profe, esto ustedes lo hay, tienen resumido en esto que fue uno de los primeros archivos de PDF que tenían para bajar en esta semana. Había alguien que quería, gente para admitir, disculpen, estamos. No sé si había alguien preguntando algo. Ahí admite a los otros que se estaban sumando. Bueno, recuerden que esto tienen este resumen ahí como para que lo tengan como guía. Esto es repaso del año pasado. Era el primer archivo que teníamos en el aula virtual para que ustedes bajen. Bien. A continuación, vamos a ver otro archivo. Yo voy a cerrar este.
lo que vamos a ver a continuación es algo que ustedes probablemente también lo vieron el año pasado. Les voy a compartir esta otra pantalla. Esto probablemente lo vieron el año pasado, o sea, dentro de los elementos que ustedes tenían cuando trabajaban en forma transformada, con fuentes no senoidales, hablando de fuentes en escalón o fuentes exponencial o cualquier tipo de fuentes no senoidales, ustedes tenían algo parecido a esto. O sea, una función que podría una función transformada. Acá vuelvo a aclarar para los que llegaron recién, yo estoy usando como operador de Laplace la P en lugar de la S, ya expliqué por qué. Acá tenemos una función transformada, esto puede ser debido a una corriente, una tensión, o sea, una función que es parte de uno de los parámetros de un circuito cualquiera. Para transformar, se acuerda que para poder expandir había una forma que era de sustitución, había otra forma que era con una formulita que le daba cada uno de los residuos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener las raíces de numerador y denominador. En el caso del método de sustitución y el otro método que había una expresión para calcular los residuos, simplemente hacía falta conocer los polos, o sea, las raíces del denominador. En este caso, para el método gráfico, es necesario que nosotros, tanto de numerador como de denominador, obtengamos las raíces de cada uno de esos polinomios. Eso significa encontrar los ceros, que son las raíces del numerador, y los polos, que son las raíces del denominador. Cuando ustedes expandían en fracciones parciales simples, ¿qué es lo que hacían? A ese conjunto de polinomios lo llevaban a una sumatoria de elementos en los cuales el denominador identificaba a los polos de ese polinomio que ustedes tenían en la función de transferencia. En este caso, fíjense, nosotros tenemos el P más 0, que aparece acá, es el polo al origen, P más 151 y P más 2649. ¿Cómo va a ser el método gráfico? En el método gráfico, nosotros vamos a ubicar en un plano con parte real y parte imaginaria la posición que tienen tanto los ceros, o sea, las raíces del numerador, como los polos, que son las raíces del denominador. Fíjense que sin escala, yo estoy ubicando acá el polo en el origen, el polo en 151, el 0 en 153 y el polo en 2649. Por supuesto, como esto tiene signo más acá en la expresión, aparece con signo menos cuando ustedes lo dibujan. Porque, ¿qué ocurre? Cuando el valor de P toma este valor, es donde se hace 0, donde aparece un 0 acá en el denominador, y a eso era lo que llamábamos polo. Una vez ubicada la posición de los ceros y los polos, lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta expresión que aparece acá. Esa expresión dice que un residuo cualquiera va a ser igual a la constante multiplicada por el producto o la productoria, como más les guste, de la distancia de los ceros al polo en cuestión, dividido el producto o la productoria de la distancia de los polos restantes al polo en cuestión. Como primer caso, vamos a tomar este
como polo en cuestión. Entonces, voy a tomar las distancias a los polos restantes y voy a tomar la distancia de ese polo en cuestión a los ceros que haya en mi función de transferencia. Acá hay un solo cero, pero si hubiera otro cero, supónganse que hubiera un cero acá y tomaría la distancia acá al otro cero. ¿Cómo vamos a hacer la expresión esa que nosotros teníamos? El residuo A va a ser igual a la constante, el 866.66, multiplicado por la distancia de los ceros al polo en cuestión. Esa distancia, 153.8, dividido el producto de la distancia de los polos restantes al polo en cuestión, 151 y 2049. Esa expresión me va a dar como resultado 0,33. Luego, ¿cuál voy a poner como polo en cuestión? Este que está acá al medio, el de 151. Entonces, voy a hacer la misma operación. Tomo la distancia a los ceros y tomo la distancia a los polos restantes. El polo en cuestión ahora pasa a ser este. Hago el cálculo, esta distancia vale 2,846, perdón. La distancia esta vale 151 y esta distancia vale 2.498. Hago el cálculo y me dio menos 0,065. Por lo cuestión ahora va a pasar a ser este. Fíjense que tomo la distancia a los ceros y la distancia a los polos restantes y hago la operación esta. Distancia a los ceros, menos 2.495. Distancia a este polo, 2.498, y distancia a este otro polo, 2.649. Y el resultado, menos 0,326. Aquí hay que aclarar una cosa, y es que si ustedes se fijaron en este donde más se nota, cuando yo tomo las distancias del polo en cuestión, lo vamos a hacer en el anterior, que es donde más se nota. Cuando el polo en cuestión es este, las distancias que yo tomo hacia la izquierda van con signo positivo y las que tomo hacia la derecha van con signo negativo. Por eso la distancia entre este polo que es el cuestión con este que está hacia la derecha va con signo negativo. Vamos a la explicación. Profe, una Cuando, pregunta. sí, ¿La constante 866 es siempre la misma? ¿O de sí, dónde sale? esa constante, ya le pongo la primera filmina para que usted vea de dónde salió el 876. La Dale, constante se dale. supone que cuando usted, vamos a esto, cuando usted tiene una función transformada en la cual tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, el término de mayor grado en cualquiera de los dos casos, numerador o denominador, puede ser diferente de uno. Cuando ustedes sacan factor común y sacan las raíces de esos polinomios, les puede quedar una constante en el numerador y una constante en el denominador. Ya se lo voy a mostrar cuando hacemos el cálculo ese que estaba al principio. Entonces, de ahí aparece la constante y por supuesto es la misma siempre. Volviendo acá a lo nuestro, decíamos que en el caso en que, espérenme un segundito, en el caso en que el polo en cuestión es este 151, tomamos esta distancia que está a la derecha como negativa y estas que están hacia la izquierda como positivas. Y fíjense que en el último caso, el último residuo que calculamos, el residuo C, el polo en cuestión es el que está más hacia la izquierda. Por lo tanto, todas las distancias están tomadas hacia la derecha y por esa razón es que van todas con signo negativo. Por supuesto que al operar, eso me va a definir qué signo tiene el residuo.
como solución de esto, vemos que nuestra expansión en fracciones parciales simples tomó esta forma a partir del cálculo mediante el método gráfico. Recuerden que esto solamente es aplicable para cuando ustedes tienen que hacer cálculo de polos simples, o sea, si son complejos conjugados, esto no funciona, hay que usar el método matemático que ustedes aprendieron el año pasado. Finalmente, si nosotros hacemos la antitransformada, justamente, al hacer este trabajo, lo que estamos logrando es que esto sea este valor multiplicado por e a la 0, o sea, 0,33. Este término, la antitransformar, va a ser ese valor multiplicado por e a la menos 151. Y este otro va a ser igual a 0,326 multiplicado por e a la menos 2649, como ustedes tienen ahí en la pantalla. Ustedes pueden comprobar perfectamente esto, ¿sí? Que esta función del tiempo corresponde a esta función transformada aplicando teorema de valor inicial y teorema de valor final. Eso, como es un tema que ustedes han visto el año pasado, acá no lo vamos a repetir. Lo que voy a hacer ahora es ir a la diapositiva donde surgió el tema de la constante, el alumno que tenía duda de dónde había salido. Acá. Fíjense, esta es nuestra función original. Un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Sí? Cuando ustedes van a sacar cuáles son las raíces del polinomio del numerador y el polinomio del denominador, lo primero que va a ocurrir es que este 6,5 por 10 a la 3, ustedes tienen que dividirlo en 7,5. Si el término de mayor grado en el numerador y el término de mayor grado en el denominador, el coeficiente que lo multiplica hubiera sido 1, acá en la constante hubiera sido 1. O sea, si no hubiera estado este 6,5 por 10 a la 3 y este 7,5, esto hubiera valido 1. ¿Sí? Pero en este caso, si ustedes se fijan, 6,5 por 10 a la 3 dividido 7,5, y es el numerito este que es la constante, que se repetía en cada uno de los cálculos que nosotros habíamos hecho sobre para calcular los residuos. ¿Por qué razón, digamos, estoy refrescando esto que probablemente ustedes lo vieron el año pasado? Porque nosotros cuando tracemos diagramas polares, vamos a trabajar con el plano complejo, o sea, vamos a trabajar con algo parecido a esto, ¿sí? Pero en lugar de calcular las distancias, lo que vamos a hacer nosotros es fijar en el plano la posición de los ceros y los polos y comparar esa distancia a qué es lo que ocurre si yo me muevo sobre el eje J omega. O sea, lo que voy a hacer ahí, esperen que voy a cambiar de puntero, el saltador, lo que voy a hacer ahí va a ser, a una frecuencia cualquiera, me voy a ir desde los polos, desde los ceros, y voy a hacer una operación que es parecida a esta de ahora, y cuando veamos en la clase que viene lo que es respuesta en frecuencia, van a ver que moviéndonos en forma gráfica, nosotros, sobre el eje J omega, nosotros vamos a poder obtener la respuesta en frecuencia de un circuito cualquiera. ¿Estamos? Acá donde estamos, y antes de que lo cierre, ¿hay alguna pregunta o algo que no quedó claro? Los que tengan duda por audio. No, profe. No, profe, es Profe, todo disculpe, simple.
Escucho. ¿Estas clases se Entonces, graban? no, las clases no las estoy grabando por una cuestión didáctica. Las clases están durando más o menos, en el caso de las prácticas, 1 hora 20, 1 hora 30. Y en el caso de las clases teóricas son de 2 horas y pico. Eh, digamos que didácticamente no tiene sentido que vean una clase que dura 2 horas offline. O sea, si no pueden estar presentes en eh, y ir tomando notas. Estoy tratando de hacerlo lo más lento posible, como si estuviera dictando en el pizarrón. Entonces, la idea es que ustedes en la clase estén participando, justamente por eso les solicito por ahí cuando tengan preguntas para hacer que las hagan. Y en el tema de ir tomando sus propios apuntes, porque en definitiva lo único que estamos haciendo es reemplazar el dictado presencial en el pizarrón por el dictado en la virtual a partir de, digamos, la presentación esta de PowerPoint. Entonces, si quedó claro ahí la... Sí, profe, quedó claro. Bien, vamos a dejar de compartir esta. Profe, yo le quería hacer una consulta con respecto a que dijo que eran polos simples. ¿Y los ceros también? El método de este gráfico para polos complejos conjugados no funciona. Pero los ceros también, que son simples. Eh, los ceros también tendrían que ser ceros no complejos conjugados, ceros simples. Bien, esperen que cierre acá. Vamos a ver ahora. Esto que vamos a ver ahora, ustedes también lo debieran haber visto el año pasado. Respuesta de circuito RLC serie en respuesta escalón sería de circuito RLC serie. Esto nos va a servir para, de alguna manera, refrescar algunas cosas que ustedes han visto el año pasado, y el tema de respuesta de circuito RLC serie va a ser útil para cuando nosotros veamos la parte de bode. O sea, hay que tener bien presente, de acuerdo a cómo se comporta el circuito, si es sobreamortiguado, amortiguamiento crítico, cómo se comporta, eh, tener bien en claro todos los conceptos relativos a lo que es la respuesta de funciones de segundo grado, que nos van a aparecer cuando nosotros veamos la parte de bode. Entonces, vamos a arrancar con funciones de segundo grado, un circuito RLC serie, tal como el de la figura. Entonces, acá, digamos, un poquito antes de, de ver esto, vamos a hacer una revisión de cosas que ustedes me van a decir es muy básico, pero a la hora que ustedes ven un circuito, si esas cosas no las tienen bien claras, ¿sí?, van a tener problemas. En el sentido de que hay conceptos que son muy importantes tenerlos muy bien claros. Vamos a lo que es, dentro de un circuito, una fuente independiente de tensión. Una fuente independiente de tensión, yo acá la representé como una batería, pero esto podría ser un globito con un signo más arriba y con una ondita significando que es una fuente de alterna. Acá la vamos a tomar como una fuente genérica. Recuerden que esto sería un escalón para ustedes, una batería o una pila, cuya respuesta a partir de que ustedes oprimen la llave es un salto de 0 al valor indicado por la fuente.
Esa fuente de tensión, así como ustedes la tienen dibujada ahí, va a tener una respuesta tensión corriente que va a ser tal como la que aparece en la figura. Por eso es una fuente ideal. ¿Qué significa? Que me va a dar 12 voltios y toda la corriente que yo le pido. Fuente ideal, ¿sí? O sea, si esto fuera 120 voltios, este número acá sería el 120 y me daría 1 amper, 2 amper, 10 millones de amperes. Fuente ideal. Esa fuente, si yo la quiero convertir en una fuente real, perdón, antes de eso, esa fuente significa que si yo la cargo, ¿sí? Le pongo una carga, la respuesta va a ser exactamente la misma. Por acá circularán 12 amperes, por acá circularán otros 12 amperes. Si le pongo un pedazo de fierro acá, circularán 1 millón de amperes, pero la tensión de la fuente va a seguir siendo la misma. Fuente ideal. Una fuente real tiene algo que la ideal no tiene. Lo que tiene la fuente real es una impedancia, acá yo lo representé con una resistencia, lo que se llama impedancia interna de la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de esto? La respuesta va a ser de este tipo. Es decir, si yo no cargo la fuente, tengo 12 voltios. Yo pongo una carga en la fuente y a medida que yo aumento la corriente, ¿sí? Esa fuente ya no va a tener 12 voltios, va a tener menos. Si yo hago un cortocircuito acá, voy a tener 0 voltios y 12 amperes. Fíjense la diferencia en la gráfica entre fuente real, de tensión real y ideal. En el caso de la corriente, aparece algo más o menos parecido. Si yo tengo una fuente de corriente ideal, la respuesta va a ser tal como la que muestra la gráfica. Si la fuente es de 1 amper, yo voy a tener 1 amper y acá voy a poder tener los voltios que yo quiera. Fuente de corriente ideal, por supuesto que no existe. Si esa fuente de corriente ideal yo le pongo impedancias en serie, ¿sí? Si es una fuente ideal, aunque le ponga un pedazo de madera o de plástico, acá yo voy a tener en la salida 1 ampero. O sea, sigue cumpliendo con lo que habíamos dicho antes. Fuente ideal. ¿Cómo es una fuente real? En una fuente real va a aparecer una impedancia interna que va a ir en paralelo con esa fuente. Entonces, en ese caso, la tensión que yo voy a obtener acá a la salida va a ser de 1 voltio, ¿sí? Si no le saco corriente. Y a medida que yo le saque corriente, esa tensión va a ir bajando, ¿sí? Y si yo hago un cortocircuito acá, voy a tener 0 voltios y la fuente me va a dar 1 amper. Fíjense la diferencia que hay entre fuente real y fuente ideal. Otra fuente que ustedes debieran haber usado el año pasado son las fuentes dependientes. ¿Por qué les comento esto? Porque hay algunos ejercicios que van a ver en la parte práctica donde nosotros usamos fuentes dependientes, las cuales reemplazarían un transistor, un FET, un amplificador operacional. Entonces, dentro de lo que son las fuentes dependientes, tenemos fuente de tensión dependiente de tensión. ¿Qué es lo que quiere decir este tipo de fuente? Yo acá voy a poner la tensión sobre un inductor, sobre un capacitor, sobre un resistor, y de este lado voy a multiplicar y voy a tener una tensión, acá yo le puse 1, pero esto podría ser cualquier número, o sea, este valor me multiplica la tensión que yo tengo acá por el valor que le he dado a esta fuente de tensión.
La tensión que nosotros vamos a tener de este lado va a depender de cómo es la tensión del lado este, que es el lado sensor. Acuérdense que esto ustedes lo tienen que conectar sobre un elemento que tenga una diferencia potencial. Si esto lo ponen en serie con elementos, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a trabajar como si fuera un circuito abierto y no va a funcionar como fuente de tensión. Acá, imagínense que esto es un amplificador, ¿sí? En donde esta es mi señal de entrada y la estoy multiplicando, por ejemplo, en un amplificador operacional por 10 veces. Supónganse que este número fuera un 10. Si acá hay 1 voltio, yo acá tendría 10 voltios. Si acá hay 10 voltios, acá tendría 100 voltios. Por supuesto que para ser un amplificador operacional real, tendría que estar alimentado el mismo con y tener una excursión de 100 voltios para que eso fuera cierto. Si no, si un amplificador operacional cuyo límite de tensión o de saturación es 30 voltios, le ponen 10 voltios y si esto multiplica por 10 van a tener 30 voltios. Le ponen 100 voltios y van a tener 30 voltios de este lado. Eso tenganlo en cuenta, digamos, cuando hagan el cambio de semiconductores por el equivalente de fuente de tensión. ¿Qué es lo que facilita la fuente dependiente? Facilita no poner el semiconductor, o sea, el transistor, el FET o el amplificador operacional. Otro tipo de fuentes que van a aparecer son las fuentes de tensión dependiente de corriente. Acá, este sí yo lo voy a conectar en serie, voy a abrir el circuito y voy a conectarlo en serie para que la corriente que circula haga de dependencia de la tensión que yo quiero generar acá. Del mismo modo, van a aparecer las fuentes de corriente dependiente de tensión, o sea, esta fuente lo que va a hacer generarme corriente dependiente de una tensión, igual que este caso, solamente que es corriente, y el caso de fuente de corriente dependiente de corriente, o sea, la corriente que yo esté sensando la puedo amplificar o disminuir de este otro lado a partir de este conjunto. ¿Estamos? Bueno, volvamos al problema nuestro. Nosotros habíamos hablado de este circuito. En ese circuito, cuando yo cierre la llave, va a aparecer una corriente. Esa corriente me va a producir una diferencia potencial acá, una diferencia potencial acá y una diferencia potencial acá. Entonces, ahí podemos aplicar, vamos a tener tensión sobre el resistor, tensión sobre el inductor y tensión sobre el capacitor. Fíjense una cosa importante, si este es el sentido de la corriente, esto, atenti, porque por ahí ustedes van a tener que resolver circuitos con nosotros, recuérdenlo, esto es regla. Por el terminal por el que ingresa la corriente va a ser el positivo de la tensión sobre el elemento al cual ustedes están aplicando la corriente. O sea, si el sentido de circulación de la corriente es este, por ese terminal van a tener el positivo de tensión, por ese terminal van a tener el positivo de tensión, y este, por un problemita de copy-paste, este está al revés. Este es el positivo y este es el negativo. Yo podría decirles, acá les podría haber dicho, a ver si alguien se da cuenta del error, qué sé yo, pues el error fue mío. El terminal positivo es este y el terminal negativo es este otro. Bien. Bueno, pero tendríamos que solamente considerar la función de transferencia de ese componente con negativo, porque va como una subida. Digamos, yo podría haber hecho una chanchada ahí, que es esta que voy a hacer ahora. Sí, se puede dejar la relación así y después cuando se cambian... Ponerle el signo negativo ahí. Claro. Y esto que está aquí es cierto. ¿Sí?
Bien. Acá vamos a hacer una cosa, esperen un cachito. Puntero, pluma. Vamos a hacer una cosa. Tengan paciencia. Resaltador. Muy bonito. Aquí me escribir. Bueno, digamos, vamos a hacer. Vamos a hacer acá el positivo. Acá vamos a hacer así. Que bien negativo. Y este positivo. ¿Estamos? Bueno. Acá lo que tenemos en esta expresión, por supuesto que para ustedes esto es... Por supuesto que para ustedes esto es ley de Ohm básica. Estamos aplicando segunda ley de Kirchhoff. Sumatoria de la fuente de tensión, sumatoria de la fuente de tensión, acá tenemos una sola, igual a sumatoria de las tensiones que aparecen sobre los elementos pasivos. Sumatoria de fuente igual a sumatoria de tensiones sobre elementos pasivos. Si nosotros escribimos la expresión de la tensión sobre cada uno de los elementos, tendríamos esto. La corriente del tiempo por el resistor, L por la derivada de la corriente del tiempo con respecto al tiempo, 1 sobre C la integral de la corriente por el diferencial del tiempo. Esto es cierto si no había circulación de corriente en el inductor ni carga previa en el capacitor. Fíjense que acá no aparece el más B sub 0. ¿Sí? Esta que están viendo acá es la última vez que van a ver conmigo una ecuación diferencial. Porque cuando nosotros veamos un circuito cualquiera, lo vamos a encarar directamente de esta forma, en forma transformada. La tensión es un escalón, es una batería, ¿sí? Será el valor de la tensión dividido P. La corriente será la corriente transformada por el resistor. La derivada será P por I de P. La integral será 1 sobre P por I de P. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que nuestra tensión de fuente transformada va a ser igual a la corriente transformada por la sumatoria de las impedancias transformadas. Es decir, esto que está escrito acá al final de la filmina es la ley de Ohm en forma transformada. Tensión transformada igual a corriente transformada por impedancia transformada. Nos quedamos con esta última. Arrancamos de ahí. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? La corriente. Despejo la corriente, obtengo esta expresión. A esta P la bajo acá al denominador y ordeno un poquito la historia ahí. Me va a quedar, trato de acomodarla en orden decreciente, o sea, P al cuadrado, P a la 1 y P a la 0, ¿sí? De forma tal que yo voy a sacar esta L factor común y voy a obtener una función de segundo grado que es P al cuadrado más R sobre L por P más 1 sobre LC. Mantengan esta fórmula presente, esta expresión, porque esa la vamos a usar después. O sea, esa es la expresión en la cual si uno ve un circuito RLC alimentado por un escalón, esa es la expresión que define la corriente de ese circuito RLC. A partir de ahí, nosotros vamos a tomar el denominador, lo que se llama ecuación característica. A la ecuación característica, ¿qué vamos a hacer? La vamos a igualar a 0,
Cuando le igualamos a 0 por Pascara, vamos a salir aquello de menos b sobre 2a más menos la raíz cuadrada y toda la historia. Vamos a sacar las raíces que corresponden a esta ecuación de segundo grado. Esas raíces me están dando este resultado. Menos r sobre 2l más menos la raíz cuadrada de r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre lc. De esa expresión, nosotros nos vamos a detener a estudiar qué es lo que pasa con el discriminante, lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, en la próxima filmina vamos a estudiar el discriminante y a partir de ahí nosotros vamos a ver que si el discriminante es menor que 1, o menor que 0, perdón, o sea, es un número, lo que está acá adentro me da un número negativo, las raíces van a ser complejas conjugadas y a este caso se le va a llamar subamortiguado. Fíjense, si esto que está adentro es un número inferior a 1, a 0, perdón, es un número negativo, acá va a aparecer una J, entonces tendremos una parte real más una parte imaginaria, raíces complejas conjugadas. A eso se le llama caso subamortiguado. Si lo que está acá adentro me da igual a 0, las raíces se me anula lo que está dentro de la raíz, las raíces van a ser reales e iguales, y eso se le llama amortiguamiento crítico. Y si lo que está dentro de la raíz me da un número mayor que 0, vamos a tener, acuérdense que acá tenemos más menos, vamos a tener una raíz más alejada de la otra, van a ser reales y distintas, y en ese caso se le va a llamar sobreamortiguado. De vuelta, hay un caso especial en que si la resistencia es igual a 0, si la resistencia del circuito, o sea, el RLC que tenemos excitado con el escalón, si la resistencia es igual a 0, ese caso especial se llama, se me va a anular esto primero, si R vale 0, y se me va a anular esto también. Ese caso es un caso especial en el cual las raíces me van a dar J, debido al signo menos este, J, 1 sobre raíz de LC positivo y negativo debido a eso. En este caso, se le llama, las raíces van a ser imaginarias puras, o sea, van a estar sobre el eje imaginario, una positiva y la otra negativa, y a ese caso se le llama caso oscilatorio. Volviendo a esto, ¿sí? Si nosotros analizamos de vuelta el discriminante, viendo cuál es el valor de resistencia que me hace 0 el discriminante, vamos a determinar al hacer el despeje de esta R, que es igual a 2 por la raíz de L sobre C. Ese valor de R me va a hacer 0 lo que está dentro de la raíz. A ese valor de resistencia que me hace 0 lo que está dentro de la raíz, se le llama resistencia crítica. La resistencia crítica me sirve para, cuando yo tengo un circuito, si hago la relación de la resistencia que está puesta en el circuito con la que sería la crítica de ese circuito, aparece un coeficiente llamado zeta. Ese coeficiente zeta es lo que se llama factor de amortiguamiento. Es el valor del resistor que tiene el circuito RLC y el valor de la resistencia crítica de ese circuito RLC. El zeta
o el factor de amortiguamiento, vamos a volver un cachito, acuérdense que zeta era igual al valor de la resistencia sobre la resistencia crítica. Esto podrá ser igual a 1, mayor que 1, menor que 1 o igual a 0, ¿sí? El valor de zeta. Acuérdense, ohmio sobre ohmio. Entonces, en la próxima filmina tenemos los casos que se van a presentar. Si zeta es menor que 1, raíces complejas conjugadas, caso subamortiguado. O sea, lo mismo que habíamos visto antes con respecto a cómo era el discriminante de la raíz, cómo nos iban a dar de la raíz de la ecuación característica, de cómo nos iban a dar las raíces, nosotros tenemos casos subamortiguados. Si zeta es igual a 1, quiere decir que la resistencia es igual que la resistencia crítica, las raíces van a ser reales e iguales y se llama caso de amortiguamiento crítico. Si es mayor que 1, las raíces van a ser reales y distintas, se llama caso sobreamortiguado, y si la resistencia es igual a 0, acuérdense, zeta es resistencia sobre resistencia crítica, si zeta es igual a 0, las raíces van a ser imaginarias puras y se llama caso oscilatorio. Eso relaciónenlo un poquito con lo que habíamos visto en la filmina esta, de qué es lo que pasaba cuando esto era mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Bien. Otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es la raíz cuadrada de 1 sobre L por C. L y C son dos de los elementos reactivos que tenemos en nuestro circuito de RLC. La raíz cuadrada de esto me va a dar omega 0, lo cual se llama pulsación de resonancia o pulsación natural, y está expresada en radianes sobre segundo. Si yo a este valor que me dio acá, ese valor numérico, expresado en radianes sobre segundo, lo divido en 2pi, vamos a tener el valor de frecuencia en hertz. ¿Estamos? Es muy usual a esta expresión, en lugar de verla así, verla de esta manera. Pasar la raíz de este lado y decir que la pulsación natural al cuadrado es igual a 1 sobre L por C. Entonces, toda esta información que tenemos, ¿para qué nos sirve? Si nosotros utilizamos el factor de amortiguamiento y el valor de la pulsación natural o de resonancia y despejamos, supónganse que multiplicamos por 2 el factor de amortiguamiento por omega 0. El factor de amortiguamiento dijimos que era R sobre R crítica y omega 0 es 1 sobre raíz de LC. Si nosotros acá operamos y simplificamos los dos, simplificamos la C, acá tenemos raíz de L y raíz de L, esto es L, me da este resultado. Y obtengo que 2 veces factor de amortiguamiento por omega 0 al cuadrado es igual a R sobre L. ¿Esto para qué me sirve? Si ustedes se acuerdan, nuestra ecuación característica era esta. P al cuadrado más R sobre L por P más 1 sobre LC. Profe, Sí. ¿por qué omega 0 al cuadrado? Eh, ah, ah, ahí me lo tragué yo. Aguanten un cachito. Aguanten. No se me vayan.
Ahí vamos de vuelta. Habíamos llegado. Simplificaciones. Bueno. Ahí está. O sea, ahí le borré el cuadrado ese. Fue error del copy-paste. Fíjense que acá no está. Volviendo para atrás. R sobre L es 2 zeta omega 0, lo que acabamos de ver recién. Y el 1 sobre LC es... A ver si está bien, lo que me está tapando. Es omega 0 al cuadrado. Perfecto. Entonces, nosotros, utilizando el factor de amortiguamiento y el valor de la pulsación de resonancia, obtenemos esta igualdad. Entonces, a partir de nuestra expresión de corriente, ¿sí? Nos dan un circuito cualquiera, nosotros sabemos que el valor que tenemos acá, multiplicando al término de primer grado, es 2 veces zeta omega 0. Y este término, que sería el término constante, es igual a el valor de omega 0 al cuadrado. Si yo aplico esto y hago la antitransformada, voy a obtener esta tabla, que ustedes la van a tener a partir de la próxima semana para hacer un trabajito. Esta tabla tiene referido qué ocurre cuando la resistencia, o sea, comparación entre resistencia y resistencia crítica, cuando es menor, cuando es igual, cuando es mayor, cuando es igual a 0. ¿Qué ocurre con el factor de amortiguamiento, el zeta, cuando es menor a 1, igual a 1, mayor que 1 o igual a 0? ¿Cómo es la presión de la corriente transformada? En el caso este, nosotros tenemos en el subamortiguado, tenemos dos raíces complejas conjugadas. Acá tenemos, caso de amortiguamiento crítico, dos raíces iguales en el mismo lugar. Lo pueden ver acá en el gráfico este, las complejas conjugadas, las dos raíces que tienen el mismo valor. En el caso de sobreamortiguamiento tenemos dos raíces reales y distintas, las ven acá en el gráfico, y en el caso en que la resistencia sea igual a 0, tenemos raíces complejas conjugadas. De la misma manera, la antitransformada de cada una de estas expresiones transformadas nos da cómo es la respuesta subamortiguada. Fíjense que esto es una constante multiplicada por un exponencial, ¿sí? Multiplicada por un seno. O sea, esperen que voy a sacar la fotito esta. Ahí está. O sea, si ustedes tienen un seno, eso tiene esta forma. Vamos a salir, yo voy a tener tableta si Dios quiere la semana que viene. Un seno que tiene la misma altura. Multiplicado por esta atenuación que tiene esa forma, ¿sí? Y esa sería la forma de L a la menos alfa. Eso les da, voy a borrar todo esto, lleno el puntero, borrar todas las entradas, ¿sí? Eso es lo que le da esta senoide subamortiguada. En el caso de amortiguamiento crítico, la función del tiempo es T por E a la T. T es así. E a la T es un exponencial negativo. Por eso les da la gráfica esta.
Ajá, no me borro toda la hembra. Bueno, esa va a quedar ahí. En el caso de sobreamortiguamiento tenemos dos exponenciales. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el sobreamortiguado? Ya en la próxima filmina lo van a ver, y el amortiguamiento crítico. Acá a la vista parecen iguales, pero resulta que este está más recostado, el caso de amortiguamiento crítico, está más recostado sobre el eje vertical. Y en el caso de una respuesta oscilatoria, tenemos una constante multiplicada por el seno. Acá hay una cosa importante, que si acá la resistencia es igual a 0, esa es la razón por la cual están las dos raíces sobre el eje imaginario. Compárenlo con este caso. Si yo, con el caso de subamortiguamiento, acá la resistencia no es igual a 0, a medida que yo voy haciendo la resistencia igual a 0, estas raíces se me van yendo hacia el eje imaginario, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos esa respuesta, a no hacer 0 la resistencia del circuito, ¿sí? Ahí va a aparecer la atenuación, el E a la alfa a la menos alfa por T acá, ¿sí? Eso. Y aparece el caso subamortiguado. Profe, Bien. ¿eso tiene que ver con que en un caso habría un régimen transitorio y en el otro es como que interactúan dos elementos almacenadores de energía entre sí solamente? Bueno, justamente lo que está ocurriendo ahí es que como nosotros tenemos un inductor y un capacitor en el circuito, ¿sí? Son dos elementos almacenadores de energía de signo opuesto. Si no hay resistencia, que es el amortiguador que nosotros tendríamos, ¿sí? Si no hay resistencia, el circuito se comporta como oscilatorio, ¿sí? Claro, porque sería la resistencia en donde se disipa energía en ese caso. Cuando no tenemos Exactamente. O sea, resistencia, imagínense que fuera un caso ideal donde está cargado el capacitor y circula corriente por la bobina. Por supuesto que este caso oscilatorio es un caso ideal, porque siempre va a haber en un circuito RLC, R nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque el devanado del inductor va a tener una cierta resistencia. O sea, lo puedo hacer tan chico como yo quiera, pero nunca va a ser 0 la resistencia. O sea, si yo le doy energía a un inductor y un capacitor, en el mundo real, eso en algún momento se va a acabar el transitorio y voy a tener 0 circulación de corriente. La siguiente filmina nos muestra cómo, fíjense, estos valores ustedes después si quieren lo pueden calcular. Si yo tengo que el zeta es igual a 1, esto se está comportando como amortiguamiento crítico, ¿sí? Tengo esta forma de respuesta. Acá, ¿qué es lo que he hecho para poder simularlo? Estoy entrando con una señal cuadrada, esa señal cuadrada le di una cierta frecuencia, entonces me dibuja la respuesta como si fuera la respuesta de un escalón. Esta sería la gráfica que yo vería con un osciloscopio si lo excito con un escalón. En el caso de subamortiguamiento, vamos para que vean una cosita, fíjense, el valor de resistencia crítica es de 63. Si yo pongo un valor menor, que es lo que estoy haciendo acá poniendo 10 ohm, ¿qué es lo que pasa? Estoy provocando el caso subamortiguado, o sea, acá el zeta es menor que 1, ¿por qué? La resistencia recién era 63 chirolas, ¿sí? Entonces pongo un valor menor y me aparece el caso subamortiguado y fíjense que se ve cómo hay una oscilación, la cual se atenúa con el tiempo.
En el caso que yo ponga un valor mayor al de la resistencia crítica, acá le estoy poniendo 100 ohm, estoy viendo que la respuesta va a ser de sobreamortiguamiento. Es decir, voy a tener dos exponenciales que me van a producir esta respuesta. Esto está hecho con el electrodo Borbet, se puede hacer con cualquiera de los simuladores que anden dando vueltas por allí. Y el caso oscilatorio, ¿qué es lo que hice? Puse un valor de resistencia muy chiquito. ¿Sí? Fíjense que con 0,1 ohm, lo que estoy provocando es una onda senoidal, pero si ustedes se fijan con detalle acá, esto se está achicando. Si ustedes se fijan acá, esto se va achicando. O sea, si yo esto lo hubiera extendido, por supuesto lo de abajo también, si eso yo lo hubiera extendido, esto hubiera llegado a cero. ¿Está? Bien. Vamos a poner esta, y vamos a poner otro. En la siguiente filmina está clarito lo que yo les había dicho recién. Fíjense. Perdón, probablemente yo les dije al revés. El caso sobreamortiguado es el que queda más recostado sobre el eje vertical. El caso de amortiguamiento crítico, lo que está en rojo, acuérdense que acá el amortiguamiento crítico, ¿cómo se producía? Se producía debido a una función del tiempo, o sea, sería como una función constante por X, esto tendría que haber salido 45 grados, pero no salió, más una función, o sea, esto sería t, ¿sí? Y esta función sería el exponencial. Entonces, el que está más recostado sobre el eje eh, vertical no es el amortiguamiento crítico, sino que es el sobreamortiguamiento. Bien. Acá ustedes también ven que en el caso de subamortiguamiento, lo que está en verde, yo tengo una onda senoidal, ¿sí? Que se amortigua con el tiempo. El caso oscilatorio, que es un caso teórico, perdón, es un caso teórico, porque nunca la resistencia va a ser igual a cero, no tenemos una onda senoidal de una determinada frecuencia. Eso va a depender de los valores de L y de C. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo va a ser determinar la pulsación natural, el factor de amortiguamiento y el tipo de raíz y caso al que pertenece el siguiente circuito. Ese es el circuito. Entonces, me imagino que ya estarán pelando las calculadoras para decirme cuánto vale la pulsación natural, cuánto vale el factor de amortiguamiento y cómo son las raíces. Estoy esperando a que ustedes calculen. Profe, ¿la pulsación natural sería omega cero? Sí, señor. ¿Pulsación natural o pulsación de resonancia? Don Chávez, ¿me habló?
Omega 0 creo que da 4000. 4000 radianes por segundo. Perfecto. El resto lo intentó. Sí, me da 4000 también. Bien. Sí, profe. Perfecto. Eso. El factor de amortiguamiento. ¿Era L sobre R el factor de amortiguamiento? El factor de amortiguamiento, sabiendo L y R, usted acuérdese que el factor de amortiguamiento apareció en una expresión que era 2 por el factor de amortiguamiento por la pulsación natural igual a R sobre L. ¿400 da puede ser, profe? No, el zeta no puede dar tan grande. Acuérdese que la inductancia está en miliamperes. 1, profe. 1 puede ser. 1 da, No. profe. Ah, no, no, no. ¿Puede ser 0,005? No, perdón, acá tengo un error, yo disculpe. 1 da, profe. Sí, a mí también me da uno, ¿eh? No, dio 1, Sí, sí. da 1. No. Tengo un error yo acá en la filmina. Producto también del copy-paste. ¿Cuál es la metida de pata acá? Es El 8, profe. Es 40 la resistencia. 40 y yo acá le puse 48. Bien. Bueno. Imagínense que acá hubiera dicho 48. Ya lo voy a corregir. ¿Sí? Hubiera dado 1,2. Si era 1,2, raíces reales y distintas, caso sobreamortiguado. Como sacaron ustedes con el valor 1 acá, ¿sí? Eso hubiera sido amortiguamiento crítico y raíces reales e iguales. ¿Estamos? O sea, con el valor que ustedes sacaron, 1 sería amortiguamiento crítico, raíces reales e iguales. Otra cosa que yo podría haber hecho para obtener el valor de zeta es calcular cuánto valía la resistencia crítica. Si yo hago la raíz cuadrada de este valor de L sobre C, así como está acá, me hubiera dado 40. ¿Sí? La resistencia crítica. Entonces, este valor de resistencia dividido la crítica que da 40, hubiera dado el 1 que calcularon ustedes de factor de amortiguamiento. O sea, olvídense del 48. Bien. Vamos a ver que pueden aparecer por ahí. O sea, los ejemplos que vamos a ver a continuación son ejemplos de examen. ¿Sí? Esto aparece en los exámenes finales de teoría de circuitos 2 porque es un tema que nosotros empleamos mucho lo que son funciones de segundo grado. ¿Sí? Algo parecido a eso, en definitiva, acá para mostrarles que es de un examen final, lo que les interesa a ustedes es esto. ¿Mm? Y lo que más les interesa a ustedes es esto. Bien. Con estos valores, ¿cuánto valdría la pulsación natural? $4,250. Exacto. ¿Cuánto valdría la resistencia crítica?
0,27, profe. A mí me dio otro valor. 80, profe. 80 con Resistencia 78. crítica me dio 1088. Resistencia crítica, ¿eh? 2 raíz de L sobre C. Ahí está interpolado. Son nanofaradios, guarda. 1088. 1088. Sí, bien. Sí, 1088. Entonces, si yo hago 299.2 dividido los 1088, esperen que se me fue, 2 por raíz cuadrada de 78 exponencial dividido 432.525 exponencial menos 0 igual. Si yo hago 299.2 dividido la respuesta, me da 0,274 el valor del factor de amortiguamiento. ¿Sí? Bueno, algo así puede aparecer en exámenes finales. Otra cosa que puede aparecer en exámenes finales o parciales, ¿sí? Otra cosa que puede aparecer es que se dé el circuito, acá para que vean que es parte de algo real, que se dé el circuito y que se pregunte cuánto vale la resistencia, cuánto vale la capacidad. Fíjense que les estoy dando el circuito, o les estamos dando el circuito, y la función transformada de la corriente. Entonces acá es importante saber que este valor es omega 0 al cuadrado. Este valor es 2 sigma omega 0. Y este valor es el valor de la tensión dividido la inductancia. ¿Estamos? Entonces, si yo hago la raíz cuadrada de este valor, me va a dar el valor de la pulsación natural. Si yo hago 1700, acuérdense que esto era 2 zeta omega 0. Si hago 1700 dividido 4250 y dividido 2, me va a dar el valor de zeta. 1700 también es R sobre L. A L me lo están dando. R es una incógnita. 1700 multiplicado por L me va a dar el valor de la resistencia esta que tenemos acá. Al capacitor, ¿cómo lo voy a sacar? La raíz cuadrada de este número, que era la omega 0, ¿sí? Omega 0 era igual a 1 sobre la raíz de L por C. Entonces, tengo el omega 0, tengo este número. Si yo hago 1 dividido este número, que es omega 0 al cuadrado, y dividido los 25 milihenrios, me va a dar el valor de la capacidad. ¿Cuánto vale la crítica? La crítica la puedo sacar 2 veces la raíz cuadrada de L sobre el valor calculado de C. ¿Cuánto vale la tensión? La tensión es, esto era E sobre L. 1600 lo multiplico por L, me va a dar el valor de la tensión. ¿Cómo son las raíces? Si el zeta es 0,2, van a ser complejas conjugadas. ¿Qué caso es complejo conjugada? Subamortiguado. ¿Cuánto va a valer la corriente para T0 en el momento que yo cierre el interruptor este, el SW1? Va a valer 0. ¿Cuánto va a valer la corriente
cuando ya pasó un tiempo suficientemente largo y se acabó el transitorio. También va a valer 0. Esto último es conceptual. En el momento que yo cierro la llave, el inductor es un circuito abierto. Cuando se acabó el transitorio, el capacitor es un circuito abierto también. ¿Estamos? Eso es lo que me produce las dos corrientes para T0 y para T infinito igual a 0. Algo así va a aparecer en el parcial. Es lo mismo que ustedes vieron en esto, que es presencial, papel y lápiz. Perdón, eso mediante Moodle. Seguramente en el primer parcial va a aparecer algo de esto. No este mismo, o sea, si te han sacado fotos, han hecho lo que quieran con esto, no importa, porque este no va a aparecer. Bien. ¿Preguntas o algo que no haya quedado claro? Ya estamos casi al final de la hora. 21:25. Profe, ¿cómo calculó el valor de la fuente? El valor de la fuente eran 1600, ¿no es cierto? Lo que teníamos en el numerador. Teóricamente ese 1600 es E, el valor de la tensión de la fuente, dividido L. Si a ese 1600 lo multiplico por L, me da los 40 voltios, creo que era, no me acuerdo ahora, acabo de cerrar el PowerPoint. Espérenme un cachito. Ya te digo eso. La tensión de la fuente, sí, 40 voltios. Es 1600 por 0.0025. Está bien, gracias. Estamos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o algo que quieren que aclaremos antes de finalizar? Una pregunta. ¿La filmina esta la sube al aula virtual? Toda la información esta, usted todo lo que, esta la voy a subir en PDF para que la tenga. Lo último antes de cerrar. Descartar, esperen que estoy cerrando. No, profe, nos vemos. Una cosita antes de que se vaya. Va a aparecer un cuestionario . 2 minutitos. Compartir pantalla. La pantalla 1. Va a aparecer un cuestionario a partir de la semana que viene, o sea, estamos acá. Este es el material que estuvo publicado en esta semana. A partir de la semana que viene va a aparecer el primer cuestionario. Ese cuestionario, están viendo ahí la pantalla mía, arranca ahora, dentro de un rato, a las 21, o sea, ya arrancó a las 21, ¿sí? Todavía no está disponible porque no está habilitada la página, pero arranca a las 21 y termina el lunes 12 de abril. Eso es 2 semanas a partir de ahora, donde ustedes van a poder hacer el primer cuestionario que tiene que ver con aplicaciones de funciones de segundo grado. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Ustedes van a tener el teórico. Esperen 2 minutitos que se cargue. El teórico es lo que yo les he explicado ahora, ¿sí? O sea, lo que vimos en ese PowerPoint. Acuérdense que en ese PowerPoint también hemos hecho repaso de algo de lo que han visto ustedes el año pasado. Tienen este teórico más el PowerPoint para... Esperen a ver cómo cierro la pantalla. ¿Sí?
Van a tener eso. Y en la próxima clase, en la clase del miércoles teórico, vamos a empezar con lo que es respuesta en frecuencia. Esto va a estar publicado a partir de dentro de un ratito. Y bueno, nos estaremos viendo el miércoles entonces. Profe, con todo lo que vimos hoy, ¿podemos hacer el cuestionario? Con lo que han visto hoy, si pegan una repasadita, el cuestionario lo tienen que poder hacer, porque todo esto que yo les he dicho hoy, ustedes deberían haberlo visto el año pasado. ¿Ve? ¿O no? Sí, profe. Sí, sí. O sea, esto es tema del repaso del año pasado que nosotros lo refrescamos, porque cuando hablemos de BODES, se supone que cuando yo diga el amortiguamiento crítico vale 1, como es la respuesta, lo tenemos que saber de memoria. Eso lo tenemos que manejar como si fuera el Padre Nuestro para los católicos. ¿Estamos? Bueno, profe. Está bien, profe. Como la ley de Ohm. Profe, disculpe, se me cortó justo Zoom. No sé si lo que había respondido al último chico que preguntó. Con esto ya podemos responder todo el cuestionario con lo que vimos hoy. Con lo que hemos visto hoy, si repasan un poquito lo que se acuerdan del año pasado, no tienen que tener ningún problema. Bien, ¿son por cantidad de intentos los cuestionarios? El cuestionario este, si ustedes se fijan en la página, lo voy a volver a poner de vuelta para que lo vean. Ahí está mi pantalla, esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar y me voy a ir al cuestionario. Cuando ustedes entren dentro de un rato a la página, el cuestionario se abre hoy a las 21 y se cierra el día lunes 12 de abril a las 23:55. Tres intentos. Perfecto, gracias. Y por supuesto, los 3 intentos son sobre el mismo que les tocó a cada uno. Dale, dale. Gracias, profe. Y acabo de compartir pantalla. A ver, en el chat tengo una preguntita. 3 intentos, nota igual promedio de los 3. La nota, acá como dice don Chávez, es el promedio de los 3 intentos. Profe, la carpeta la va a subir los ejercicios que tenemos que hacer o qué ejercicios serían. Estamos modificando un poquito la guía que teníamos. Probablemente para el miércoles ya lo tengamos definido y bueno, se la vamos a subir para que ya empiecen a hacer los ejercicios. Profe, ¿los viernes tenemos clase con usted entonces? No. O sea, van a tener clase conmigo o clase con el ingeniero Puig, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el programa. O sea, ni Puig es dueño de los viernes, ni yo soy dueño de los miércoles, ni el ingeniero Pereira Toledo es dueño de viernes o miércoles. O sea, de acuerdo a cómo vamos avanzando, podemos mezclar teórico con práctico. Una revisión teórica sobre cosas prácticas que ustedes deberían manejar. Esa ha sido más o menos la historia. No se preocupen que el ingeniero Puig está, el ingeniero Pereira también está. No es que van a tener todas las clases conmigo, aparte no tengo ganas de estar yo todas las clases. Bueno, profe, perfecto. Vamos, pues tan preocupados ahí. Ya les voy a mandar una foto, algún tipo GIF del ingeniero Lucas Puig y el ingeniero Pereira para que cuando los extrañen lo pongan ahí en la pantalla. Profe, ¿hace falta dejar el legajo? ¿Cómo? ¿Hace falta dejar el legajo? No, porque la misma plataforma de Zoom guarda quienes estuvieron presentes. Así que no es necesario. Ingeniero, una pregunta. ¿La filmina que vimos hoy está subida en el aula virtual? Las voy a subir dentro de 10 minutitos después que termine con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Perfecto, profe. Hasta luego, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Igualmente, profe.